Buenos días, tardes o noches. El día de hoy retomaremos la materia de mecánica de suelos aplicada con el tema ADMs. Y para empezar a hablar de ellos hay que definir qué son. Básicamente son obras provisionales que se ejecutan en excavaciones para garantizar la estabilidad de paredes durante el tiempo necesario para la construcción. Por lo general, estos ADMs son de madera o de una combinación de elementos de madera y elementos de acero, y solamente en casos hasta cierto punto excepcionales se justifica construirlos totalmente de acero. La disposición de los elementos de soporte suele ser parecida a la que vamos a describir a continuación. En primer lugar, se hinca verticalmente una serie de postes o viguetas de acero de sección H, siguiendo el contorno de la excavación a efectuar y hasta una profundidad mayor en el fondo de la misma. Enseguida, el espacio entre estos elementos se reviste con tablas horizontales que se van añadiendo a medida que la excavación progresa. También, según la profundidad aumenta, deberán afirmarse los elementos verticales hincados con puntales de acero o de madera, colocados transversalmente en la excavación, apoyados en largueros longitudinales. En general, los puntales son los elementos de los que más necesita preocuparse el ingeniero proyectista, para lo cual será preciso conocer la magnitud y la distribución del empuje del suelo sobre el ADM. Esta magnitud y distribución, como ya se ha dicho, depende no solo de las propiedades del suelo, sino también de las restricciones que el elemento de soporte imponga a la deformación del propio suelo y de la flexibilidad de toda la estructura de soporte en general. Según la excavación prosigue, la rigidez de los puntales ya colocados impide el desplazamiento del suelo en las zonas próximas a los apoyos de esos puntales. Por otra parte, bajo el efecto del empuje, el ADM en las zonas inferiores gira hacia adentro de la excavación, de manera que la colocación de los puntales en esas zonas va precedida de un desplazamiento del suelo que será mayor en general cuando mayor sea la profundidad de la zona considerada. Este tipo de deformación que sufre el suelo durante el proceso de excavación y colocación del ADM es equivalente, desde el punto de vista de la distribución de presiones, a un giro del elemento de soporte alrededor de su extremo superior. En estas condiciones de deformación, las teorías clásicas de Rankine y Coulomb no son aplicables, y por lo tanto, para calcular el empuje sobre el ADM es preciso recurrir a otros métodos. Sin embargo, es un hecho que en ADMs las teorías proporcionan resultados por lo general muy poco confiables, pues no toman en cuenta una serie de efectos reales, tales como el arqueo, que juega un papel importante y modifican grandemente la magnitud y distribución de los empujes dados por las teorías. En efecto, la distribución de presiones en este tipo de obras es aproximadamente parabólica, con el punto de aplicación del empuje muy cerca del punto medio de la altura del ADM, contrariamente a la distribución lineal similar a la hidrostática, que las teorías clásicas consideran en muros de retención. Otra diferencia importante entre el comportamiento de los muros de retención y los ADMs estriba en que los muros constituyen verdaderas unidades estructurales, que fallan como un conjunto, por lo que las irregularidades locales en la distribución de presiones tras el muro tienen relativamente poca importancia. Los ADMs, por el contrario, pueden fácilmente fallar en forma local, rompiéndose un puntal en alguna zona en que la concentración de presiones sea importante, lo cual pone en peores condiciones los restantes puntales y puede conducir al desarrollo de un mecanismo de falla progresiva. No hay actualmente ningún modo para saber si el proceso de excavación y construcción del ADM producirá la suficiente cedencia en el suelo como para que se desarrolle en este toda la resistencia al esfuerzo portante y el empuje llegue al valor correspondiente al estado activo. De hecho, los puntales suponen una restricción para la deformación del ADM, que permite pensar que, por lo menos en las zonas próximas a ellos, la presión se concentrará fuertemente. Ello dependerá de su acuñamiento y del tiempo transcurrido entre la excavación y su colocación principalmente. Todo lo anterior justifica la afirmación ya hecha de que las teorías clásicas de empuje de tierras no ofrecen suficiente confiabilidad en este tipo de estructuras, por lo que o bien es preciso recurrir a otros métodos de cálculo o a mediciones efectuadas sobre modelos a escala natural o en obras reales. A este respecto, Terzaghi presenta los resultados de medición efectuados durante la construcción de obras en arenas compactas y en arcillas de origen glaciar blandas y medianamente firmes. Durante la construcción del ferrocarril metropolitano de Berlín en arenas uniformes y compactas,
con presiones de filtración eliminadas abatiendo el nivel freático, se establecieron celdas medidoras en los ADMs empleados, obteniéndose curvas reales de distribución de presiones. La forma de estas curvas resultó ser bastante errática y fuera del marco de las teorías establecidas, aunque conservando cierta tendencia parabólica. Con un criterio puramente práctico, Terzaghi estableció una envolvente sencilla de forma trapezial, útil para ser aplicada en cualquier lugar en que hayan de ademarse arenas compactas. Este envolvente se muestra en la figura que está en pantalla. Respecto a la magnitud de los empujes totales medidos, se observó que eran aproximadamente un 10% superiores a los calculados con la teoría de Coulomb y que estaban aplicados en la zona central del ADM. El valor de la presión máxima registrada resultó ser un 20% menor que la presión máxima correspondiente a una distribución lineal del empuje activo. Con estos datos, Terzaghi fijó la altura del trapecio envolvente en el valor que se muestra en pantalla, donde PA coseno de delta son la componente horizontal de la presión máxima calculada con la teoría de Coulomb, suponiendo una distribución lineal de presiones, y delta es el ángulo de fricción entre el ADM y el suelo, considerado igual a 2/3 del ángulo phi. El valor de P subíndice A puede calcularse con la expresión que se muestra en pantalla, donde PA será el empuje sobre el ADM calculado según la teoría de Coulomb, con el método gráfico de Kuhlmann, por ejemplo, y H será la altura del ADM. En arenas sueltas no existe hoy observaciones análogas a las anteriores que sean totalmente confiables. En este caso, Terzaghi propone el uso de las envolventes de la figura que se muestra en pantalla, modificándola hasta tomar la forma correspondiente a la superficie ABDE en las arcillas blandas o medianamente firmes de origen glaciar existentes en Chicago, Estados Unidos. Terzaghi obtuvo también gráfica de distribución de presiones con medidas directas. La envolvente práctica de tales diagramas se muestra en la parte B de la figura y también ahora es trapecial. Como en el caso de las arenas, las mediciones indican que la distribución real de presiones sobre la ADM sigue una ley aproximadamente parabólica, con máximo en la parte central y con variaciones que dependen del procedimiento de excavación y construcción del ADM. Además de las propiedades del suelo, la altura del trapecio vale ahora según Terzaghi lo que se muestra en pantalla, donde QU representa la resistencia de la arcilla a la compresión simple. Las observaciones de Chicago se hicieron sobre arcillas del tipo CL, con resistencia a la compresión simple del orden de 1 kg por centímetro cuadrado. La parte superior, 2 metros aproximadamente del estrato, estaba preconsolidada por evaporación, mientras que las partes más profundas eran prácticamente de consolidación normal. Estos datos delimitan el campo de aplicación práctica del diagrama que Terzaghi propuso. El problema del ademado en túneles, por otra parte, presenta singularidades de interés suficiente como para meditar un tratamiento especial. En efecto, dependiendo de la naturaleza de la roca o el suelo atravesado por la obra y de sus accidentes geológicos, el ADM puede no hacerse necesario o, por el contrario, requerirse a un grado que haga su costo prácticamente comparable al de las obras de revestimiento definitivo, y que haga de importancia decisiva los criterios y métodos constructivos empleados en su proyecto y construcción. Ahora podemos ver en pantalla una tabla en la que se indican las normas más generales de criterio en lo referente a ademado en túneles que crucen roca. La tabla usa como factores de medición el ancho del túnel B y la altura del túnel HT. La carga HP se refiere a la altura de roca que se puede considerar actuante sobre el túnel. Ahora pasemos al siguiente tema, que es dimensionamiento de muros. En general, las fuerzas actuantes contra un muro de retención en el cual la sección estructural se mantenga constante a lo largo de un trecho considerable pueden calcularse para un segmento unitario de muro en la dirección normal al plano del papel, generalmente 1 metro. A continuación se analizan las diferentes fuerzas que deben tomarse en cuenta en el cálculo de un muro que, por simplicidad, se supone trapecial. Estas fuerzas serán, primero, el peso propio del muro. Esta fuerza, que actúa en el centro de gravedad de la sección, puede calcularse cómodamente subdividiendo dicha sección en áreas parciales de cálculo sencillo. La segunda es la presión del relleno contra el respaldo del muro, con su correspondiente intensidad y distribución.
La tercera es la componente normal de las presiones de la cimentación. Usualmente se considera a la presión de la cimentación como linealmente distribuida a lo largo de la línea AC, dando lugar a un diagrama trapecial. La resultante vertical de las presiones actúa en el centro de gravedad de tal diagrama. La cuarta es la componente horizontal de las presiones de la cimentación. La resultante de estos efectos horizontales se representa en la figura como suma de fuerzas en H o en la horizontal. La distribución de estas presiones horizontales se supone análoga a la de las presiones normales en arenas y uniforme en suelos plásticos. La quinta es la presión de la tierra contra el frente del muro. El nivel de desplante de un muro de retención debe colocarse bajo la zona de influencia de las heladas y a nivel que garantice la adecuada capacidad de carga del terreno. Así, la tierra colocada enfrente del muro ejerce una resistencia indicada en nuestra figura anterior como E'. Sin embargo, esta fuerza suele omitirse en los cálculos en algunas ocasiones, a causa de cierta incertidumbre que pudieran existir en lo relativo a su magnitud en un caso práctico. La sexta es las fuerzas de puente. Se incluyen aquí el conjunto de fuerzas actuantes sobre el mismo muro. Si este forma parte, por ejemplo, de un estribo de puente, el peso propio de los elementos de puente, las fuerzas de frenaje, centrífugas para puentes en curva, por mencionar algunas, y deben ser consideradas. La séptima son las sobrecargas actuantes sobre el relleno, usualmente uniformemente distribuidas o lineales. La octava son las fuerzas de filtración y otras debidas al agua. Si se permite la acumulación de agua tras el muro, genera presiones hidrostáticas sobre él, independientes de la calidad del relleno, pero en este caso, por otra parte, se reduce la presión debida a la tierra por efecto del peso específico sumergido. Sin embargo, esta condición debe siempre ser evitada, instalando en el muro el drenaje adecuado que garantice la eliminación eficiente de las aguas. Si en un relleno arcilloso existen grietas cercanas al muro y el agua las llena, podrá ejercer en la correspondiente profundidad empujes hidrostáticos contra el muro. Si a través del relleno se establece un flujo, por ejemplo, lluvia, la condición de presiones contra el muro puede hacerse más desfavorable, por lo que será preciso analizar la condición de flujo tomando en cuenta la presencia de fuerzas de filtración. La novena son las subpresiones. Cuando el drenaje bajo el muro no es correcto o ha sufrido desperfecto, puede almacenarse agua en aquella zona. Si la cimentación es impermeable, el agua puede fluir a lo largo de ella, emergiendo a la superficie del suelo en el frente del muro. En estas condiciones puede haber riesgo de tubificación. En cimentaciones permeables, el agua que sale a la superficie puede ser poca, pero en todo caso se producirán presiones de agua contra los materiales constituyentes del muro o subpresiones. La décima es la vibración. Las vibraciones producidas por el paso del tráfico sobre el camino o ferrocarriles, máquinas u otras causas pueden incrementar las presiones contra muros cercanos. Ello no obstante, no es frecuente introducir estos efectos en los cálculos comunes por lo pequeños, aunque en ocasiones puede convenir tomar en cuenta las vibraciones. La onceava es el impacto de fuerzas. Ciertas causas externas, tales como movimiento de vehículos y otras, pueden producir impacto sobre el relleno de un muro. Estos efectos tienden a ser rápidamente amortiguados por el propio relleno y no suelen tomarse en cuenta. La número 12 son los temblores. El efecto de los movimientos sísmicos puede ser el aumentar momentáneamente la presión lateral contra un muro. El efecto no suele ser de gran consideración, pero en zonas críticas puede tomarse en cuenta un incremento a los empujes calculados en un 10%. El número 13 son la acción de las heladas. Cuando el drenaje de los rellenos no es adecuado, la parte superior del mismo puede saturarse y en condiciones climáticas apropiadas el agua puede helarse. Esto puede producir expansiones de cierta importancia en el relleno sobre el muro, y este efecto puede hacerse notable cuando se repite frecuentemente. Estos efectos se evitan con drenaje apropiado. Y por último, las expansiones debidas al cambio de humedad en el relleno. Estos problemas son frecuentes en rellenos arcillosos, en los que la expansión produce un aumento en las presiones laterales sobre el muro. Este aumento de las presiones está limitado por las condiciones de fluencia del muro. Cuando el suelo se seca, se contrae y la presión disminuye. La reiteración de estos procesos puede ser perjudicial. El efecto suele presentarse más intensamente en la superficie del relleno, decreciendo con la profundidad
de modo que rara vez se manifiesta abajo de 1.5 metros aproximadamente bajo la superficie del relleno. No hay ningún método seguro para calcular los incrementos de presión producidos por este fenómeno, que pueden evitarse en gran parte por estratos horizontales de material grueso que actúen como dren. Y con esta recomendación concluimos este tema. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.